En el episodio anterior, Alina Novak, una joven con un amor inquebrantable por los mundos de fantasía y la cultura japonesa, vio sus sueños hacerse realidad al casarse con Ikeda Daiki, un hombre de honor y tradición. Su boda en la playa de Okinawa debía ser el comienzo de una vida feliz. Pero, en el momento más hermoso, su cuerpo se envolvió en llamas incontrolables, reduciendo todo a cenizas, incluido su esposo. Despertó en una celda avanzada, prisionera de la enigmática organización Societas Hyperborea, que la llamó Flameheart. Confundida y devastada, encontró en la joven doctora Smith una posible aliada, alguien que, aunque genio y parte del sistema, parecía verla como algo más que un arma. En medio del dolor, un vínculo inesperado surgió entre ambas, pero la pregunta sigue en el aire: ¿es Alina una víctima, un peligro o algo mucho más grande de lo que nadie imagina? Continuemos. En el corazón de Societas Hyperborea, la organización secreta que protege al mundo de fenómenos inexplicables, la doctora Smith caminaba con pasos decididos hacia el ala de investigación avanzada. Su figura llamaba la atención incluso en un entorno dominado por mentes brillantes y protocolos estrictos. Vestía un deslumbrante vestido rojo futurista que resaltaba cada curva de su cuerpo, zapatos futuristas que combinaban elegancia con modernidad, y un maquillaje que acentuaba sus labios rojos y su mirada intensa. Era la viva imagen de la sofisticación y la feminidad, pero en su mente se libraba una lucha entre la razón y el corazón. Smith tenía una misión: hablar con el Dr. Wang Tianlei, el jefe de investigación de la organización, conocido por su escepticismo implacable y su habilidad para descartar casos falsos. Era un hombre cuya reputación lo precedía, pero también alguien que se encontraba atrapado en una prisión de dolor que él mismo había construido. El Dr. Wang era un hombre atractivo, maduro, y siempre impecablemente vestido con su camisa blanca, corbata azul y un saco blanco que le daba el aire de un médico intachable. Sin embargo, el brillo en sus ojos se había apagado hacía tiempo. Pese a su éxito profesional, Wang cargaba con la pesada sombra de haber perdido a su esposa e hijo a causa de una enfermedad degenerativa. En sus momentos de soledad, encontraba refugio en el whisky, una ironía amarga para alguien que había dedicado su vida a la ciencia y la razón. Cuando Smith llegó a su oficina, lo encontró en un estado que hablaba de sus noches largas y solitarias. Había un vaso medio vacío en el escritorio y una expresión cansada en su rostro. Al verla entrar, levantó apenas la vista, notablemente indiferente a su presencia. «¿Doctora Smith?», dijo con voz áspera, su tono carente de interés. «¿Qué la trae aquí? Espero que sea algo urgente». Ella no perdió la compostura. Caminó hacia él con la gracia de alguien que sabe exactamente el impacto que causa, pero detrás de su fachada había algo más, un deseo de conectarse con él, de ayudarlo, incluso si no sabía cómo. «Dr. Wang, pensé que era importante discutir ciertos casos conmigo». «Tal vez un cambio de perspectiva podría ser útil», respondió con calma, mientras tomaba asiento frente a él. Él dejó escapar una risa seca, sin molestarse en ocultar su cinismo. «¿Perspectiva? ¿De qué serviría, doctora? La perspectiva no salva vidas. Créame, lo he intentado». El doctor no podía perdonarse no haber podido salvar a su esposa e hijo, su conciencia le decía que él debió evitarlo. Smith mantuvo la mirada fija en él, sin dejarse intimidar por su actitud. Había algo en su voz, en la forma en que hablaba, que le resultaba desgarrador. Él era un hombre roto, alguien que no veía más allá de su dolor, pero también era alguien que había dedicado su vida a enfrentar lo imposible. «No vine a discutir sobre salvar vidas, Dr. Wang. Vine porque necesitamos a alguien con su mente lógica. Un caso ha surgido, y creo que su perspectiva única podría ayudarnos a evitar perder tiempo con falsas alarmas», dijo, adoptando un tono profesional. Wang la miró por un momento, evaluándola. No era la primera vez que alguien intentaba involucrarlo en algo, pero Smith tenía una presencia que no podía ignorar. Había algo en ella que lo desconcertaba, como si detrás de su impecable exterior se escondiera algo más, algo que él no lograba descifrar. «Está bien, hábleme del caso. Pero le advierto que no espere milagros. Ya he visto suficientes falsos positivos para llenar toda una vida», dijo finalmente, tomando un sorbo de su whisky.
La doctora Smith no estaba allí por un caso, ni por un asunto urgente de Societas Hyperborea. Había intentado justificar su presencia 1000 veces en su mente, pero la verdad era que había ido a buscar al Dr. Wang porque lo amaba. Como una idiota. Era un pensamiento que le provocaba más frustración que ternura. Ella, una genio cuya mente resolvía problemas que otros ni siquiera podían comprender, se sentía perdida en algo tan absurdo como el amor. No sabía cómo ser una chica, no como esas mujeres que parecían nacer sabiendo coquetear, reírse de manera encantadora o elegir el vestido perfecto para cada ocasión. No, Smith no era nada de eso. Ella era lógica, directa, una científica brillante. Su cerebro podía desentrañar misterios del universo, pero no lograba descifrar cómo hacer que Wang la mirara como algo más que una colega. Y ahí estaba la tragedia, él no la veía. O, si lo hacía, fingía no darse cuenta. Quizá porque, para Wang, su mundo había terminado el día que su esposa Ma y su hijo Min murieron tras años de sufrimiento. Su dolor lo había transformado en un hombre frío, distante, atrapado en su propio infierno personal, un lugar donde la vida carecía de propósito y el futuro no existía. Pero Smith quería sacarlo de ahí. Lo necesitaba fuera de ese abismo, no solo porque lo admiraba como profesional, sino porque él era el único hombre que había deseado que la viera como una mujer. El único hombre al que había querido mostrarle su belleza, no por vanidad, sino porque anhelaba que él la amara, que la tocara con esa intensidad con la que hablaba del pasado perdido. Era una paradoja cruel. Ella, quien nunca había sido emocional o romántica, se encontraba atrapada en un amor que desbordaba su capacidad de razonamiento. Él, quien alguna vez había sido capaz de amar profundamente, ahora se refugiaba en una indiferencia que parecía impenetrable. Smith no podía ignorar la muralla que lo separaba, ella era mucho más joven que él. Quizá, en otros tiempos, Wang la habría considerado inapropiada o inalcanzable, pero ahora parecía ni siquiera percatarse de su existencia como mujer. Para Smith, esa indiferencia era peor que el rechazo. Al verlo ese día, en su oficina, con el vaso de whisky sobre la mesa y esa mirada perdida que parecía buscar algo en un horizonte inexistente, Smith sintió una punzada en el corazón. ¿Cómo podía un hombre tan brillante, tan lleno de vida alguna vez, esperar la muerte con esa resignación? Sin pensarlo demasiado, caminó hacia él, su vestido rojo moviéndose con cada paso como si intentara gritar lo que ella no podía decir. Dr. Wang, dijo con una voz más suave de lo que había planeado, ¿puedo hablar con usted un momento? Wang levantó la mirada, su rostro mostrando esa mezcla de cansancio y apatía que ella ya conocía demasiado bien. ¿Hablar? Claro, doctora. No tengo nada más importante que hacer, respondió, haciendo girar el vaso de whisky en su mano. Su tono era irónico, pero no hostil. Smith tomó asiento frente a él, y por un momento, la sala quedó en silencio. No sabía cómo empezar. ¿Cómo podía ayudarlo cuando ni siquiera sabía cómo expresar lo que sentía? Finalmente, respiró hondo y se lanzó. Dr. Wang, no vine aquí para hablar de trabajo. Vine porque creo que no debería estar solo. Él arqueó una ceja, sorprendido. ¿Preocupada por mi salud mental, doctora Smith? ¡Qué inesperado! Ella ignoró el comentario y continuó, sus palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Sé que el trabajo no es suficiente para llenar el vacío que siente. Sé que perdió algo que nadie puede reemplazar, pero no tiene por qué vivir así. Por primera vez, Wang pareció realmente mirarla, pero no dijo nada. Sus ojos reflejaban una tristeza tan profunda que por un momento Smith sintió que el aire se volvía más pesado. Usted no lo entiende, respondió finalmente, con voz baja. No se trata de vivir o no vivir. Se trata de que, a veces, lo único que queda es soportar el peso del tiempo hasta que éste se acabe. Smith apretó los labios. Parte de ella quería gritarle, sacudirlo, pero sabía que eso no funcionaría. En su lugar, dejó que el silencio hablara por ella. A veces, incluso las palabras más brillantes eran inútiles. Smith estaba frustrada. No solo como psicóloga, incapaz de ayudar al hombre del que,
como una idiota, se había enamorado, sino también como mujer. Wang era el único hombre al que había deseado impresionar, el único cuya mirada anhelaba. Pero él no la veía. O peor aún, fingía no hacerlo. No es que Smith estuviera acostumbrada a la indiferencia. Al contrario, siempre había sido el centro de atención. Su belleza tenía un aire casi irreal, facciones nórdicas perfectas, cabello rubio corto que enmarcaba su rostro con un toque de rebeldía, y esos ojos azules que parecían tallados en hielo. A donde fuera, los hombres se volvían a mirarla, fascinados. Todos, excepto él. Pero Wang estaba muerto en vida. Desde que perdió a su esposa y a su hijo, se había convertido en un fantasma atrapado en el presente, un hombre cuya mente brillante lo castigaba con la certeza de que debería haberlo salvado. No importaba que la enfermedad hubiera sido incurable. Para un genio en medicina y psicología como él, aceptar la derrota era imposible. Y así, en su duelo, se convirtió en un hombre inaccesible, inalcanzable. Smith lo entendía. Como científica, comprendía la lógica detrás de su dolor. Pero la parte de ella que era simplemente una mujer no podía evitar sentirse herida. Anhelaba que él la mirara, que la deseara, que la viera más allá de su bata de laboratorio y sus teorías científicas. No porque necesitara validación, sino porque lo amaba. Y amarlo era lo más irracional que había hecho en su vida. La desesperación la llevó a hacer algo que, en otro momento, habría considerado absurdo. Pasó noches viendo videos en YouTube de una autoproclamada experta en conquista, una gurú de Girl Talk que hablaba con confianza sobre cómo hacer que un hombre te vea como mujer. Al principio, Smith lo tomó como un ejercicio antropológico, una simple observación del comportamiento humano. Pero conforme los minutos se convertían en horas, algo en su interior se quebró. Así que lo intentó. Se maquilló con precisión quirúrgica, resaltando sus labios con un rojo vibrante. Se hizo un corte de cabello más suave, más femenino. Compró un vestido rojo, elegante y ceñido, lo bastante sensual para llamar la atención sin ser vulgar. A juego, unos zapatos futuristas que realzaban cada paso. Todo estaba calculado. Todo tenía un propósito. Hacer que la viera. Hacer que la deseara. Hacer que la besara. Pero él no lo hizo. Wang continuaba atrapado en su propio infierno, encadenado a un sufrimiento que lo consumía lentamente. Fingía no notar lo evidente, o tal vez ni siquiera tenía fuerzas para hacerlo. Para él, el tiempo se había detenido el día en que su esposa y su hijo murieron. Desde entonces, solo existía la culpa. Su demonio personal, su verdugo silencioso. Smith lo sabía. La parte lógica de su mente le decía que vestirse bonita no haría ninguna diferencia, que el deseo no podría competir contra el peso de un duelo sin resolver. Pero la parte de ella que era solo una chica tenía fe. Quería creer que, por un segundo, él la vería como mujer. Que por un instante, en medio de su tormento, la desearía. Pero cuando la realidad se impuso, la frustración se filtró por sus labios en forma de palabras. Dr. Wang, tal vez usted pueda ayudarme con un problema de trabajo. Él levantó la mirada, apenas interesado. ¿Un problema? Sí, y Smith cruzó las piernas con elegancia, sosteniendo su mirada. Se trata de la chica Novak Alina, la joven que se convirtió en una semidiosa. Flameheart, como la llamó Societe Cyberborea. Mi pregunta es, ¿se puede seguir considerando una chica humana? ¿Sigue siendo un ser humano? Wang frunció el ceño, evaluándola. No era una pregunta cualquiera. No era un caso cualquiera. Pero Smith solo quería una cosa, que él hablara con ella. Que la mirara. Que, por un instante, le diera una razón para no sentirse completamente estúpida por haber intentado seducir a un hombre que tal vez ya estaba demasiado muerto por dentro. Wang dejó el vaso de whisky sobre la mesa con un sonido seco. Su mirada se afiló, evaluando a Smith con ese escrutinio clínico que usaba cuando diseccionaba un problema. Esa es una pregunta interesante, doctora Smith. ¿Qué es lo que realmente quiere saber?
Su tono era bajo, pausado, pero con ese filo cortante de quien no tiene paciencia para juegos. Smith mantuvo la compostura. Quiero saber si sigue siendo humana. Si todavía es una chica. Wang apoyó un codo en el escritorio, entrelazando los dedos. Su expresión no cambió, pero la forma en que la miraba ahora la hacía sentir como si pudiera ver a través de ella. Humano es una construcción filosófica más que biológica. Desde un punto de vista genético, la mutación de Novak Alina la ha convertido en algo más. Fisiológicamente, sus células han cambiado. Su metabolismo, su estructura. Su cerebro ya no opera bajo los mismos principios que el de un humano común. Pero si lo que me está preguntando es si sigue sintiendo como una chica, si sigue deseando, sufriendo, amando como cualquier otro ser humano. Hizo una pausa. Entonces la respuesta es otra. El silencio se extendió entre ellos. Smith sintió como un nudo se formaba en su garganta. No supo si fue la conversación o la forma en que Wang la miró por primera vez en la noche, como si viera algo más allá de su superficie. ¿Cuál es esa respuesta?, preguntó con cautela. Wang tomó el vaso de whisky, girando el líquido ámbar con movimientos lentos antes de finalmente decir: no lo sé. El peso de esas 3 palabras cayó sobre Smith como un golpe. No porque fueran una evasiva, sino porque, viniendo de él, de un hombre que siempre tenía respuestas, significaban demasiado. Y en ese momento, sin que él lo supiera, Wang finalmente la había visto. Smith tomó aire antes de hablar. Lo que iba a decir no solo era delicado, sino peligroso. También necesito su ayuda para saber qué hacer, y que me guarde el secreto. Wang enarcó una ceja, pero no dijo nada. Esperó. Verá. Flameheart me pidió que terminara con su miseria. Usted sabe a qué me refiero, dijo Smith en voz baja, como si las paredes pudieran oírla. ¿Qué debería hacer? Como mujer, y como psicóloga, no sé qué hacer. Wang no respondió de inmediato. Dejó el vaso de whisky sobre la mesa con un movimiento lento y medido. Luego, se reclinó en su silla, observándola con una intensidad que la hizo sentirse expuesta. Difícil, dijo finalmente. Yo, como hombre y psicólogo, creo que lo más humano sería cumplir su deseo. Smith sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero por otro lado, continuó Wang, con su tono frío y analítico, esa decisión tal vez también sería lo mejor desde un punto de vista práctico. Después de todo, Societas Hyperborea y los Illuminati, que nos financian, no la tienen aquí por compasión. No la investigan por altruismo ni por ética científica. La mantienen con vida porque es útil. Si pueden, la usarán como un arma en la guerra contra amenazas desconocidas y contra amenazas humanas. Smith tragó saliva. Ya lo sabía, por supuesto. Pero escucharlo en palabras de Wang lo hacía más real. Él la miró fijamente antes de añadir, con voz grave: guardaré en secreto esta conversación, Victoria. Pero decidas lo que decidas, recuerda esto: si concedes el deseo de Flameheart, será considerado alta traición contra Societas Hyperborea. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. Smith apartó la mirada. Lo que Wang no dijo en voz alta, pero que flotaba en el aire como una sombra, era que si la descubrían, no habría misericordia. Ni para Flameheart. Ni para ella. Wang exhaló, pasándose una mano por el rostro, visiblemente frustrado. La verdad, señorita Smith. Como ciudadano chino, y modestia aparte, me considero un hombre decente. Hago lo mejor que puedo y tengo valores morales sólidos. Para mí, casos como este son difíciles. Smith lo observó en silencio, esperando que continuara. Es decir, prosiguió Wang, apoyando los codos en el escritorio, como hombre, como doctor, como psicólogo, me es más fácil cuando las líneas son claras. Cuando las personas son humanas. Cuando es obvio quién es el bueno y quién es el villano. Su mirada se endureció. Pero en Societas Hyperborea,
las cosas rara vez son así de simples. Smith sintió que sus palabras no solo se referían a Flameart, sino a todo lo que esa organización representaba. Wang se inclinó ligeramente hacia atrás, entrelazando los dedos. Soy ese tipo de hombre, Smith. Soy el resultado de las enseñanzas de mis padres, de una educación tradicional de clase alta. No está en mi ser moderno ni abierto. No disfruto del cambio. Normalmente, el cambio solo trae problemas. Su voz era grave, como si hablara de algo más que este caso. Como si hablara de sí mismo. Smith lo miró fijamente, analizando cada palabra. No podía decir que le sorprendiera. Wang siempre había sido un hombre de estructuras rígidas, alguien que encontraba orden en la lógica y en la tradición. Pero por primera vez, ella se preguntó si, en el fondo, eso no era más que una armadura. Una forma de protegerse del mundo, y de sí mismo. Smith inclinó ligeramente la cabeza, eligiendo sus palabras con cuidado. Tengo entendido que usted aprendió artes marciales e incluso el manejo de la katana para defensa personal. ¿Es cierto? Wang la observó por un momento, evaluándola con la misma mirada con la que analizaba un caso clínico. Finalmente, dejó escapar un leve suspiro. Seguro le parece exótico, inútil, ilegal, y encima, completamente fuera de lugar en alguien como yo, ¿no? Smith sonrió de lado. No respondió. Lo dejó continuar. Pero no es tan incongruente como parece, añadió, cruzando los brazos. Mis padres me hicieron aprender artes marciales y el uso de la katana para inculcarme disciplina. Valores que, según ellos, me formarían como un hombre digno de la clase alta. Además, prosiguió con un ligero destello de ironía en la voz, como decía mi padre, si te molestan los bullies, a ti o a otros, podrás defenderte. ¿Y a los demás? Estas prácticas solo son mortales como último recurso. Smith arqueó una ceja. Interesante filosofía. Wang giró el vaso de whisky entre los dedos antes de añadir, con un dejo de humor seco. Mi padre también decía, y si alguna vez llega a un escenario apocalíptico, como una infección zombie, al menos podrás defenderte, hijo. Por primera vez en toda la conversación, Smith soltó una risa breve y genuina. Wang no la acompañó, pero la miró con una expresión que no supo descifrar. Era un muro difícil de atravesar. Quizás imposible. Pero eso nunca la había detenido antes. Wang dejó escapar un resoplido, una mezcla de fastidio y sorpresa. Sí, la verdad, cuando mi padre lo decía, era solo una forma de hablar. Una manera de enseñarme que, si alguna vez ocurría un desastre, al menos estaría preparado. Smith lo miró con atención, sintiendo que había algo más en su tono. No se equivocaba. Por supuesto, continuó Wang, su voz tornándose más grave, ni mis padres ni yo podíamos imaginar lo que aprendería aquí, en Societe Cyberborea. Hizo una pausa. Luego, con una expresión casi amarga, añadió: los zombies son reales. Smith sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué? No como en las películas, por supuesto, señaló Wang, girando su vaso de whisky entre los dedos. Pero existen. Se han encontrado en varios lugares, resguardados en barriles como armas de destrucción masiva. Uno de esos lugares fue un laboratorio secreto en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial. Smith sintió que el aire se volvía más denso en la habitación. ¿Me está diciendo que los nazis experimentaban con ellos? Sí, respondió Wang con frialdad. Y no fueron los únicos. Hay más de esos barriles en el mundo. En teoría la mayoría están en manos de Societe Cyberborea, los demás en manos de las élites que hicieron un pacto con el grupo de no usarlos. Hay un 95% de posibilidad de que no haya más. Smith tragó saliva. No era la primera vez que Societe Cyberborea le mostraba que el mundo era mucho más oscuro de lo que la gente imaginaba. Pero esto era otra cosa. Wang tomó un sorbo de whisky, dejando que la información se asentara en el aire pesado de la oficina antes de continuar. Por supuesto,
Todo esto es clasificado, dijo con calma, pero con un filo peligroso en la voz. Pero en este caso, lo es aún más. Smith sintió un escalofrío antes incluso de escucharlo decir lo siguiente. Usted no está calificada para saber lo que le acabo de contar. ¿Y si las fuerzas especiales de Societes Hyperborea descubren que lo sabe? La matarán. El estómago de Smith se tensó. Wang no lo decía con dramatismo, ni como una advertencia vacía. Lo decía porque era un hecho. Un dato frío y calculado. Él giró el vaso en su mano, pensativo. Es curioso. Me pregunto si esa famosa serie de videojuegos de Survival Horror no es en realidad una forma de encubrimiento. Usted sabe, la mejor manera de ocultar algo es a la vista. Smith parpadeó, sorprendida. ¿Cómo dice? Wang alzó la vista, su expresión seria, inquebrantable. Piénselo. Si alguien suelta un solo barril con un zombie en una ciudad, ese no muerto tiene el potencial de llevar a una metrópoli como Nueva York a la extinción en 30 días. Smith sintió que la sangre le bajaba a los pies. Eso es imposible. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no lo era. Sabía que Wang no jugaría con algo así. No mentiría. Él la observó con la intensidad de un hombre que ha visto demasiado. Imposible es una palabra que usamos cuando aún no sabemos lo suficiente. Smith quiso negar la realidad. Quiso convencerse de que todo esto era demasiado. Pero si algo había aprendido en Societes Hyperborea, era que la verdad siempre era peor de lo que imaginabas. Wang dejó el vaso de whisky sobre la mesa y entrecerró los ojos, como si estuviera evaluando hasta qué punto debía continuar con la conversación. Si algo nos ha enseñado la historia, dijo con voz grave, es que líderes con delirios de grandeza, aquellos que hoy serían diagnosticados como psicópatas o narcisistas extremos, han jugado con cosas que nunca debieron tocar. Se cruzó de brazos, pensativo. Tomemos como ejemplo a cierto líder alemán de mediados del siglo XX. Médicamente hablando, un caso de estudio en psiquiatría. Él y su círculo más cercano eran como niños jugando con horrores cósmicos que no podían ni debían controlar. Smith sintió un escalofrío al captar la implicación en sus palabras. Está diciendo que un accidente y Alemania no habría caído por los aliados, sino por su propio experimento fallido. Imagínelo. Un brote descontrolado. La guerra habría terminado de una manera mucho más caótica. Hizo una pausa antes de mirarla directamente. Y por favor, no se lo tome personal. No tengo nada en contra de Alemania, y mucho menos de los alemanes comunes como usted. Pero ese hombre... Apretó la mandíbula antes de concluir. Ese hombre era un lunático peligroso. El silencio que siguió fue espeso. Smith no dijo nada, pero en su interior, la información se asentaba como una roca en su estómago. Wang miró hacia su vaso de whisky, como si pudiera ver en el reflejo los horrores que estaba describiendo. Un solo error, dijo en voz baja, y Alemania, junto con las fuerzas de resistencia dentro de ella, habrían caído ante los zombies. Smith sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si lo que Wang decía era cierto, la historia del mundo había estado a un solo error de convertirse en un infierno viviente. Wang giró su vaso entre los dedos, su voz adquiriendo un tono más frío, casi mecánico. Hasta donde se sabe, la mayoría de los barriles están bajo la jurisdicción de Societes Hyperborea. Smith notó la elección de palabras. Hasta donde se sabe. Los demás están en posesión de naciones que han pactado con nuestra organización un acuerdo de no usarlos, continuó Wang con calma. Según nuestras fuentes, la probabilidad de que eso sea cierto es del. Hizo una pausa breve, como si realizara un cálculo mental. Hay un 95% de que no haya más barriles que no esté en control de Societes Hyperborea o de las naciones que han prometido no usarlos. Si tenemos suerte, es verdad. Smith sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 95. Lo que supongo que nos basta, añadió Wang, con un dejo de ironía en la voz antes de tomar otro sorbo de whisky.
Smith tragó saliva. El 5% restante flotaba en el aire como una amenaza silenciosa. Y en un mundo como el de Societes Hyperborea, un 5% era más que suficiente para desatar el fin del mundo. La doctora Victoria Smith estaba en estado de shock. ¿Cómo era posible que la saga de Survival Horror que había jugado durante años estuviera basada en hechos reales? Era una idea absurda, imposible. Y sin embargo, ahí estaba la evidencia. Undead Genesis, la icónica franquicia de terror nacida en 1996, con ya 28 años de historia, no era solo ficción. Era una pantalla de humo, una manera de disfrazar la verdad ante el mundo. Recordaba bien el tema del primer juego, un pequeño pueblo alemán, aparentemente tranquilo, construido sobre ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Según la historia, científicos nazis, en su obsesión por crear el soldado definitivo, habían terminado produciendo algo mucho peor, el primer zombie. No era un simple cadáver reanimado por un virus cualquiera. Era un ser que desafiaba toda lógica biológica, imposible de controlar. Incapaces de destruirlo, los científicos desarrollaron un químico experimental para inducirle un letargo profundo y lo sellaron en un barril especial. Como el proyecto había sido un fracaso, el laboratorio que lo albergaba fue borrado de los registros oficiales y quedó abandonado, esperando ser olvidado por el tiempo. Pero el tiempo no olvida. Décadas después, la zona se convirtió en una ciudad apacible, rodeada de naturaleza. Su gente vivía de la caza, la siembra y la pesca, sin saber que bajo sus pies yacía un horror latente. Y entonces ocurrió, un grupo de adolescentes, en su deseo de explorar lo prohibido, tropezó con el laboratorio perdido, y rompió el sello del barril. Sin saberlo, liberaron la pesadilla. El primer zombi despertó, y con él, la epidemia que acabaría con su ciudad. Victoria había conocido la saga años después, cuando el remake del primer juego salió el 30 de abril de 2002. En aquel entonces, lo jugó sin pensar demasiado en su origen, sin imaginar que era más que una historia aterradora diseñada para vender copias. Pero ahora, la verdad se deslizaba ante sus ojos como un veneno lento. Los videojuegos no habían inspirado la realidad. La realidad había inspirado los videojuegos. ¿Y si ese era el caso? ¿Qué más estaban ocultando? Justo cuando Victoria estaba por salir de la oficina, la voz de Wang la detuvo. Victoria. Se giró y lo encontró mirándola con una expresión sombría, su rostro parcialmente iluminado por la tenue luz del escritorio. Recuerda esto, dijo con frialdad, no puedes contarle esto a nadie. Si las fuerzas especiales de Societes Hyperborea descubren que sabes más de lo que te corresponde, te matarán sin pensarlo dos veces. El aire pareció volverse más pesado. Wang no lo dijo como una amenaza, sino como un hecho. Un dato frío, incuestionable. Victoria tragó saliva y asintió lentamente antes de salir. Pero mientras caminaba por el pasillo, con el eco de esas palabras martillando su mente, entendió que había cruzado un umbral del que no podría volver. Ya no era solo una científica con curiosidad. Ahora, sabía demasiado.